Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Espero que la estén pasando tan bien como yo en este evento y que hayan podido aprovechar la media hora de networking, ya sea visitando stands o visitando o interactuando entre ustedes o descansando un poco también, ¿por qué no? Tenemos a continuación una charla muy buena de Raúl Sosa, Technical Account Manager de Google, que nos va a compartir su visión sobre cómo lograr la implementación de auto-scaling de manera eficiente cuando tenemos aplicaciones multicapas. Está muy bueno ese concepto porque es una problemática bastante común en muchas organizaciones. Las consultas de la charla de Raúl los pueden compartir en el canal de Discord Containers and Kubernetes o, como siempre, acá en el chat del costado de las charlas. Bienvenido, Raúl, muchas gracias nuevamente y todo tuyo. Bueno, muchas gracias a vos, Santiago. Bueno, espero que estén bien, que estén teniendo una buena tarde o, digamos, el momento del día que les toque en su uso horario. Y sí, recién como decía Santiago, la idea es empezar a hablar un poquito de esta problemática tan común que tenemos hoy en las organizaciones, que es cómo escalar. No solo cómo escalar, sino de cómo hacerlo de manera eficiente, cosa que no es del todo sencilla, ¿sí? A medida que uno va creciendo y va ampliando la necesidad de que ese negocio sea bien llevado hacia sus clientes, nos empezamos a topar con algunas problemáticas técnicas y algunas problemáticas, sobre todo de diseño, que hacen que, bueno, tengamos más de un dolor de cabeza cuando en realidad deberíamos estar contentos porque nuestro negocio está creciendo, ¿no? Es una problemática que se vive mucho y sobre todo hay una una fuerte evidencia de este problema, sobre todo en los que fueron punta de lanza en la adopción de nuevas tecnologías y el crecimiento rápido, como es la industria, por ejemplo, de e-commerce, ¿sí? También pasa algo similar en la industria de finanzas, pero, digamos, quizás es un área que está más desagregada en algunos lugares, en algunos países, digamos, por reglamentación y demás, quizás ya se han topado con esos problemas antes y los manejan de otra manera. Pero bueno, a lo nuestro ahora. Voy a empezar esta charla solamente mencionando eso, que es algo tremendamente común y ustedes van a poder verse reflejados en lo que están viendo. Y me gustaría, esta charla está pensada corta y sencilla para que ustedes puedan hacer preguntas y aportar lo que ustedes quieran, incluso si tienen alguna experiencia personal, algo que quieran comentar, lo vamos a estar charlando acá con Santiago seguramente. Bien, les cuento un poquito de qué hago yo. Yo soy Technical Account Manager en Google Cloud, ¿sí? Mi rol particularmente hoy está relacionado a asistir a los clientes de la firma en nuevas tecnologías, en cómo adoptar los productos de Google, ¿sí? Mi background lo van a ver ahí, seguramente les va a resultar muy conocido y muy parecido al que tengan ustedes, que tiene que ver con desarrollo. Puntualmente yo me he formado y he trabajado durante mucho tiempo como desarrollador, puntualmente en tecnología Java, ¿sí? Y posteriormente, bueno, ya he trabajado más como arquitecto, sobre todo en temas de escalabilidad y alta concurrencia, ¿sí? Con lo cual vamos a estar charlando el mismo idioma en ese sentido. Esto lo he aplicado en algunas industrias como gaming, fintech, healthcare, he trabajado un poquito también en industria de energía también, así que les puedo confirmar de que es un problema realmente muy común y muy visto en diferentes ámbitos. La agenda de hoy está centrada en hacerlo bien sencillo, es entender qué es escalar, ¿sí? Tratando de nivelar un poquito qué es lo que todos consideramos que es escalar y entendernos un poco más ahí. ¿Qué técnicas, digamos, y qué formas de pensar en la escalabilidad existen hoy? Y, sobre todo, entender la problemática, ¿no? O sea, cuando uno se sienta frente a un sistema que tiene que crecer y, sobre todo, cuando ese crecimiento está muy atado al revenue, al ingreso de la compañía para la que trabajamos o para nuestro emprendimiento, ¿cómo hacemos para que eso sea realmente algo que sea efectivo a nivel costos y efectivo a nivel de nuestra propia energía, ¿no? De no estar administrando algo realmente muy difícil de manejar.
Y al final vamos a ver cómo sumando inteligencia artificial a este tipo de problemáticas podemos mejorar aún más esta eficiencia. Por eso se llama la charla Effective Scaling, ¿sí? En este caso es efectivo, no es eficiente, ¿no? Pero podemos sumar eficiencia a el modelo de escalabilidad a través de inteligencia artificial y ser realmente efectivos cuando hablamos de costo y negocios. Tenemos dos definiciones básicas de escalabilidad. Una que es por ahí más general y que no vamos a verla mucho en el día a día, y es como la habilidad de manejar el crecimiento de estas cargas de trabajo, de este aumento de tráfico, ¿sí? Sin agregar recursos al sistema, ¿sí? A veces esto puede parecer poco intuitivo, pero si partimos de la base de no agregar recursos al sistema, si dejamos eso fijo, si esa variable no se puede mover, empezamos a trabajar con otras cosas que tienen más que ver con el diseño, más con la arquitectura de software, que tiene que ver más con concurrencia, cómo manejamos los threads dentro de nuestra aplicación, cómo desagregamos esa aplicación en múltiples capas, ¿sí? Entonces, una de las herramientas para poder escalar no es simplemente agregar más recursos, sino también el diseño, ¿sí? Si yo diseño de otra manera, quizás mi sistema puede escalar mejor sin agregar recursos, ¿sí? Sobre todo en sistemas de alta concurrencia, en donde yo tengo bloqueo de recursos, por ejemplo, un sistema de alta concurrencia, en donde yo tengo una terminal de pagos, ¿sí? Y tengo que manejar un recurso común entre las diferentes transacciones que estoy procesando, que puede ser el origen de fondos para realizar pagos, ¿sí? O el origen de acceso al servicio de fondos, que puede ser la comunicación con un banco. Tengo ese problema de bloqueo, ¿no? Ese problema de concurrencia. Entonces, cuando yo mejor trabaje el diseño, menos problemas voy a tener en escalar ese sistema, ¿sí? Porque por más que yo agregue recursos, en ese caso puntual no va a servir de mucho, porque el bloqueo para poder seguir creciendo es cómo yo accedo a esos recursos. Entonces, la primera definición es crecer sin agregar recursos, ¿sí? Esto es puntualmente diseño de arquitectura. La segunda tiene más que ver con infraestructura, cómo nosotros alimentamos esa bestia que es nuestro sistema, y es la habilidad de crecer, ¿sí? Agregando repetidamente infraestructura a este sistema de manera costo efectiva, ¿no? O sea, yo no voy a estar duplicando y triplicando mi sistema para crecer, por ejemplo, un 10% más, ¿sí? Yo necesito que esa escalabilidad, ese aumento de recursos que cuestan dinero, estén alineados lo más posible al revenue que me va a producir ese aumento de tráfico. Entonces, como resumen, tenemos estas dos definiciones. Escalar es, sí, agregar más recursos, escalar en infraestructura, pero también diseñar diferente, ¿sí? Para poder manejar esos recursos también. Bien. ¿Qué consideramos, o cuándo, perdón, consideramos que un sistema distribuido es escalable? ¿Sí? Y es básicamente cuando continúa funcionando de manera efectiva, ¿sí? Cuando sus usuarios y sus recursos empiezan a crecer, ¿sí? Esto tiene que ver con las últimas dos definiciones que vimos, ¿sí? Tiene que crecer el sistema, pero también tiene que ser efectivo, o sea, no tiene que darme pérdidas, ¿no? O sea, yo para poder duplicar mi tráfico no tengo que triplicar mi costo. Entonces, eso es muy importante, y sobre todo en arquitecturas que usan servicios cloud, ¿sí? Donde estamos atados específicamente al uso que yo hago de los recursos, es muy importante. Tenemos 4 puntos que ustedes van a ver yendo a entender la escalabilidad de una forma un poco más visual, ¿sí? Son 4 puntos muy importantes que se van a encontrar, ¿no? Si uno ve la escalabilidad como un diagrama bidimensional de capacidad versus la línea del tiempo, yo voy a empezar a pensar, ok, en función del tiempo, cuánto tráfico tengo, cuánto consumo voy a tener para poder manejar esta carga, ¿no? O sea, cuándo voy a necesitar más recursos, ¿sí? Entonces, es importante entender si yo voy a aumentar mi capacidad de paralelismo, o sea, voy a aumentar mi capacidad de procesar más usuarios, más requests o más demanda de manera paralela, ¿sí? Con la cantidad de recursos que tengo, ¿sí? O agregando más cantidad de recursos. Esto va de la mano del problema que vimos al inicio, que tiene que ver con el bloqueo de recursos de uso común, ¿sí? Van a verlo también mucho en sistemas que hacen uso
de cachés compartidas, ¿sí? Van a haber muchos sistemas con Redis, por ejemplo, que trabajan la posibilidad de aumentar su capacidad de paralelismo, su coeficiente de paralelismo, en función de la desagregación de recursos comunes, ¿sí? Recursos comunes de acceso rápido, de bloqueo rápido, de lectura rápida. Entonces, el paralelismo en particular no se ve directamente relacionado con la cantidad de recursos que tengo, ¿sí? Porque está muy atado al diseño, pero es clave en que sea efectivo esa capacidad de escalar. Después tenemos los segmentos de tiempo. Estos segmentos de tiempo son básicamente las medidas de, por ejemplo, sistemas transaccionales desde que inicia hasta que termina. O sea, yo para generar una transacción, para procesar una transacción, un request o el pedido de un usuario, tengo un segmento de tiempo que voy a utilizar y que va a ocupar mi infraestructura, ¿sí? Cuanto más corto sea ese segmento de tiempo, más eficiente voy a ser, ¿no? O sea, si mi sistema es rápido, voy a procesar rápido esa transacción, me la voy a sacar de encima y no voy a tener mi sistema procesando, entonces lo puedo usar para otra cosa, ¿sí? Es parecido al paralelismo, pero es básicamente el uso eficiente de esos recursos. A veces, cuando tenemos arquitecturas multicapa, vamos a tener diferentes segmentos de tiempo para diferentes etapas del proceso que estamos tratando de hacer con nuestro cliente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que lo que hace es un pago y después yo veo el estado, digamos, de la compra que está haciendo el cliente, ¿sí? Voy a comprar, pago y después veo el resultado. No necesariamente esos 3 pasos tienen el mismo segmento de tiempo de procesamiento. Entonces, ahí es donde empezamos a desagregar aplicaciones y llegamos a multicapa o a microservicios, ¿sí? Entonces, esos segmentos de tiempo están directamente relacionados con el uso de recursos que hace ese microservicio o esa capa de la aplicación. Por eso, cuando hablamos de escalabilidad en aplicaciones multicapa, no necesariamente la escalabilidad es un concepto de grupo en general que se ve como único, ¿sí? Si vamos a un uso eficiente de esta escalabilidad, nos vamos a dar cuenta que los segmentos de tiempo son diferentes, que los accesos a recursos comunes son diferentes, entonces terminamos haciendo estrategias de escalabilidad diferentes para diferentes tipos de uso o diferentes tiempos de procesamiento, ¿sí? Es algo muy común cuando uno depende de un servicio externo, de un proveedor tercero, ¿no? Que va a enriquecer, ¿no?, el proceso de nuestro sistema, que ese proveedor por ahí se demore un poco más, ¿sí? Porque es un enlace hacia algo externo que no está dentro de nuestro cloud o no dentro de nuestro data center. Entonces, eso lleva más tiempo. Si yo tuviera que administrar la escalabilidad en función del segmento de tiempo de ese proveedor tercero, voy a estar siendo poco eficiente porque voy a hacer aumentar la escalabilidad del resto cuando en realidad el resto es mucho más rápido. Entonces, es muy importante entender cómo va a crecer cada una de las partes de nuestro sistema para tener estrategias diferentes, ¿sí? Después tenemos la parte de dependencias. Cómo las dependencias juegan en esto de la escalabilidad. Puntualmente, ¿por qué? Porque si uno obtiene que diferentes estrategias en diferentes capas funcionan bien, no tenemos problema, pero a veces no podemos desagregar porque los sistemas son sincrónicos, o sea, no siempre es un asincronismo puro y completo entre las diferentes capas, entonces necesito que, por ejemplo, en una orquestación de microservicios, el primero hace una orquestación de llamada a 3 servicios y hasta que no termina de llamar todos, no voy a poder responder. Entonces, el segmento de tiempo del primer servicio obviamente va a ser la suma del propio más los 3 que llamó. En ese caso, la escalabilidad se tiende a hacer, ¿sí?, porque no siempre es exactamente 3, ¿no? A veces son más llamadas o menos. La escalabilidad se tiende a hacer hacia el segmento de tiempo promedio, ¿sí? O, como vamos a ver sobre el final, hacia el segmento de tiempo predicho, ¿no? O sea, como con predictibilidad a través de modelos de inteligencia artificial. Y después tenemos la posibilidad de usar ripples, ¿sí? Los ripples en señales eléctricas, por ejemplo, se le llama a cuando uno pasa una ola, un pic de crecimiento,
cómo es esa sombra, ese shadow que queda después de ese pic de crecimiento. O sea, yo tengo un pic de crecimiento cuando termina, bajo a cero todos los recursos o bajo a mi baseline. ¿Sí? Si yo tenía 10 máquinas, por ejemplo, en un clúster y de repente creció a 100 porque se multiplicó por 10 el tráfico y después bajo a 10 de nuevo de tráfico, no necesariamente tengo que bajar a 10 de nuevo las máquinas. ¿Sí? A veces conviene tener una sombra, un shadow, para estar preparado para otros pics de crecimiento. Y ahora vamos a entender bien por qué. Algo solamente quiero agregar antes para poder entender otros conceptos, es tener en cuenta el tema de multithreading y asincronía. ¿Sí? Como vimos antes, el poder hacer procesamiento paralelo de transacciones y que además sean asincrónicas, a nosotros nos dispara muchísimo la posibilidad de escalar, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. ¿Sí? De hecho, en la mayoría de los casos no es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente algunas transacciones dependen de otras y sobre todo en sistemas de microservicios muy desagregados, obviamente tenemos una interdependencia bastante fuerte en donde no es tan fácil predecir, ¿no? No es tan fácil desagregar. Entonces, es importante ir jugando con estos conceptos de paralelismo y asincronía en el procesamiento de los requests que voy a estar teniendo dentro de la plataforma. Yendo un poquito al tema del REPL, como lo habíamos hablado hace un principio, fíjense que cuando estoy al crecimiento, por ejemplo, de los Instance Group, como usamos en Google, nosotros los llamamos Instance Group, son básicamente grupos de instancias de máquinas, ¿sí? Pueden pensarlo también como una analogía a los pods de Kubernetes, ¿sí? Esto no es específicamente a una tecnología en particular, sino a estrategias de crecimiento. Si yo tengo el crecimiento, esta sombra gris que veo acá, el crecimiento de instancias, porque de repente crecí mucho, en el punto 1, por ejemplo, tuve que crecer a 90 máquinas, porque tuve una gran demanda, y de repente bajó a 0, ¿sí? No necesariamente la mejor alternativa es bajar de nuevo el crecimiento de el crecimiento de ese Instance Group, o de ese grupo, digamos, de máquinas. ¿Por qué? Porque vamos a tener un delta después, cuando tenga que volver a tomar un pic de consumo, que va a ser el tiempo que tarda la aplicación en hacer su starting. ¿Sí? Si yo una máquina la prendo, necesito que esa aplicación tenga su tiempo de inicio. ¿Sí? No siempre ese tiempo de inicio es corto, sobre todo en aplicaciones Java, digamos, como me ha tocado a mí, cuando no están del todo pulidas o cuando no están preparadas, digamos, suele ser bastante importante ese tiempo y es fundamental en la toma de decisiones de cómo crecer, ¿sí? Cómo escalar. Porque siempre vamos a estar pensando, ok, tuve un pic de crecimiento, ¿sí? Pero no voy a bajar a 0. Fíjense en los puntos 2 y 3, que si yo uso un feature que se llama Scaling Control, va a ir bajando a 80, a 70, a 60. Es un decrecimiento de ese pool en función del tiempo. Esto es configurable, ¿no? O sea, en cualquier tecnología. ¿Qué es lo que me permite esto? Es que las instancias que ya están instanciadas, valga la redundancia, ya están corriendo, que esas aplicaciones ya están funcionando, no tengan que volver a iniciarse. Entonces, cuando yo tengo otro pic de crecimiento, por ejemplo, el punto 4, yo, en este caso da la casualidad, ¿no?, de que está por arriba del pic de crecimiento, pero podría estar un poquito abajo, y sin embargo, este delta, esta penalización que yo tengo, no va a ser tan difícil de afrontar. ¿Sí? En general, esta penalización es lo que después se termina viendo como latencia en las llamadas a las aplicaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo más o menos un load balancer, una capa de presentación bastante ordenada, voy a recibir la petición de ese request, pero el backend que tenga o la capa microservicio va a tardar en aumentar el volumen para poder darme respuesta. O los que ya están instanciados van a tardar en contestarme, o voy a tener que esperar a que se creen nuevos para poder tener mi respuesta. Entonces, esos delta, en general, esas penalizaciones que van a tener ustedes en lograr ese match entre la demanda
y la cantidad de recursos es lo que se traduce como latencia, ¿sí? Que no es la latencia de red, sino que es la latencia de respuesta a la petición del usuario. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Acá está un poquito más claro, ¿sí? Fíjense que si vamos trabajándolo, digamos, con una señal de consumo un poco más natural, ¿no? Que es lo que normalmente uno vería, la capacidad del sistema de seguir haciéndole un poco de sombra hace que parezca un poquito más esa cantidad de recursos a la curva de la demanda que estoy teniendo, ¿sí? Este tipo de señal que ustedes ven acá de consumo se puede ver muy típicamente cuando tenemos problemas de congestión del sistema, ¿sí? No necesariamente es esta señal una señal de que normalmente vamos a ver de que de repente aumenta la cantidad de usuarios a las 3 de la tarde y baja a las 3 y 5. No es tan, no es tan así. Usualmente lo que vamos a ver es que hay una congestión del sistema, por lo cual el resto, digamos, de las aplicaciones que dan servicio empiezan a funcionar un poco más lento. Entonces, al aumentar los segmentos de tiempo, ¿sí? Si recuerden lo que habíamos visto al principio, que cada request, cada proceso tiene un segmento de tiempo que utilizar, ¿sí? Dentro de la infraestructura. Cuando aumentan esos periodos de tiempo, la arquitectura se congestiona y necesita crecer para poder procesarlo y empezar a recuperarse. Entonces, es muy importante que teniendo la cantidad de recursos suficiente pueda avanzar. Perdón, justo tengo a mi hijo acá conmigo. Teniendo la cantidad de recursos suficiente, pueda avanzar de una manera mucho más suave sobre la curva de demanda, ¿sí? Esto, por ejemplo, se ve, como les decía, en una congestión en donde empieza a aumentar y después se descongestiona un poquito, empiezo a recibir más transacciones, vuelve a congestionarse un poquito, pero tiende a normalizarse, ¿sí? Es la manera en la que uno puede manejar las congestiones del sistema sin que eso necesariamente derive en un aumento de latencia muy grande en las respuestas al usuario. Voy a ver ahí si tenemos alguna pregunta. No sé, Santi, a ver si ves algo que alguien necesite. Pero bueno, vamos No, a no, avanzar no, un por ahora poquito. no hay ninguna pregunta. Yo si hay alguna pregunta y te pregunto. Pero por ahora venimos Dale, bien. genial, Anímense a hacer genial, genial. preguntas. Sí, sí, anímense, anímense. Miren que sé que soy bastante aburrido hablando, así que denle para adelante. Bien, tres conceptos fundamentales, ¿sí? Que todos ya conocen, pero que es importante repasar un poquito, que son la disponibilidad, la capacidad y la predictibilidad que tiene nuestro sistema, ¿sí? La disponibilidad, con lo que buscamos con esto es realmente tener alta calidad en la respuesta a nuestro usuario. Porque si nos vamos a la calidad de servicio, seguramente los que estuvieron en la charla con Crispin, que es un colega de Google, y trabajaron un poquito el tema de SRE, de la parte de Reliability Engineering, van a darse cuenta que no necesariamente las mediciones de uptime, por ejemplo, son suficientes para hablar de calidad de servicio a nuestros usuarios. Puedo tener el sistema arriba, pero mi respuesta es de 5 segundos y el usuario no lo va a tolerar, ¿sí? Sobre todo si tengo muchas iteraciones sobre esos recursos, empiezo a sumar cantidad de tiempo de respuesta que hace el sistema prácticamente inutilizable. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, empezamos a hablar de alta calidad, de sistemas redundantes digamos, con tasas de fallo realmente bajas, ¿sí? Eso en sistemas cloud, como el de Google Cloud o algunos competidores, es realmente clave y se trabaja muchísimo cuando ustedes vienen a trabajar con nosotros para poder avanzar un poco más perdón, perdón, un segundito que
Bueno, perdón, ¿no? Esto de la pandemia y los chicos es un poco inevitable. Te están pidiendo presentarlo, Bien, estábamos... ya que apareció por ahí. Ah, sí, bueno, ya se me acaba de ir. Se llama Astor, mi hijo tiene 7 años y se llama Astor por Piazzolla, digamos, es un gusto personal que me han dejado ponerle el nombre, así que está realmente contento de aparecerse así de a ratos, pero bueno, a veces se puede preguntar cosas que lleva tiempo contestarle. Bien, avanzando un poquito. Temas de disponibilidad. Cuando ustedes trabajen el tema de disponibilidad, no necesariamente tiene que ver solamente con la parte de infraestructura. Como yo les decía, el tema del diseño es súper importante y también cómo diseñan sus sistemas de deploy, por ejemplo, ¿sí? Porque la disponibilidad, más allá de que yo tenga los recursos triplicados o cuadruplicados en diferentes regiones del mundo, si no logramos que el despliegue haga que ese sistema sea de alta calidad, o sea, que no desplegar de alguna manera con muchos bugs o no desplegar un bug a toda la población de usuarios, realmente, digamos, la calidad va a bajar y la disponibilidad del sistema va a bajar. Por más que yo tenga la mejor infraestructura o tenga el mejor proveedor de cloud y demás, es muy importante trabajar eso. Después tenemos la capacidad, ¿sí? Que es básicamente la capacidad, valga la redundancia, de poder procesar esa información que yo voy a estar teniendo sin, digamos, tener problemas, ¿no? Básicamente pensando en una instancia simple, ¿sí? ¿Cómo es la capacidad real de mi sistema? ¿Sí? Ahí sí trabajamos con variables un poco más duras, que tiene que ver con cuán efectivo es respecto a la utilización de CPU, cuán efectivo es respecto a la velocidad de memoria, ¿sí? Si uso caches también, cuán efectivo es para poder manejar el interblocking que hacen las aplicaciones que son multicapa o multithreading. Entonces, es súper importante empezar a trabajar ya ahí temas más técnicos respecto a cómo la capacidad de mis sistemas termina afectando después en términos globales al objetivo de calidad de servicio que yo estoy teniendo. Y después, muy importante, el tema de predictibilidad, ¿sí? Esto es por dos cosas. La predictibilidad aplicada a que mi sistema va a seguir funcionando de la misma manera durante mucho tiempo, sin alteraciones realmente sustentables, sin aplicaciones realmente alteraciones muy grandes a la calidad, hace que el link entre la predecibilidad de negocio que yo necesito como dueño de un emprendimiento o como manager de una compañía haga realmente match con lo que nuestra infraestructura va a terminar realizando en el día a día. Entonces, esa predictibilidad es súper importante y hace a nuestra calidad, digamos, como técnicos, ¿no? Yo como programador y como arquitecto de software a veces, digamos, uno piensa de, bueno, ¿con qué me miden? O sea, ¿qué es lo que realmente dice que yo soy un buen profesional? Obviamente, la calidad de código, la cantidad de bugs que voy a tener, pero al fin y al cabo, lo que termina siendo la realidad, ¿no? Lo duro de si el software que estoy produciendo realmente es bueno o no, es cómo está mi cliente. O sea, mi cliente me ve disponible, mi cliente ve que la capacidad que tengo de procesamiento es buena y que además puede confiar, ¿sí? La predictibilidad hacia la confiabilidad de ese sistema y se basa en estos dos puntos que tiene antes, ¿no? De disponibilidad y capacidad, y en otro más que vamos a ver dentro de poquito. ¿Cuáles son las estrategias que yo puedo utilizar para encarar esto de escalabilidad? ¿Sí? ¿Cómo me planto frente a un sistema que tengo que empezar a escalar y no sé cómo todavía? Tenemos dos enfoques bastante básicos, ¿no? Que uno normalmente toma así como que tiene la mano. El enfoque más conservador, ¿no? Que uno dice, ok, puedo tener peaks de consumo, entonces dejo capacidad ociosa o preparada de acceso rápido, ¿sí? Capacidad líquida se llama, o sea, ok, tengo máquinas virtuales preparadas para que cuando venga la demanda de carga, las activo y ya están funcionando, o las dejo colgadas de un load balancer, por ejemplo. Entonces,
es importante que vayamos trabajando en sistemas más conservadores ese conocimiento, es decir, ok, voy a tener una disponibilidad. Esto siempre pasa de una manera o de otra, de manera manual o de manera automática, algo de conservador voy a tener, y es muy importante trabajar esto, saber cuán conservador tengo que ser en función a cuánta disponibilidad voy a querer, cuánto tiempo de respuesta, cuánta latencia estoy dispuesto a soportar, porque esto está directamente relacionado con el costo que yo pago por mi infraestructura. Porque si soy muy conservador y tengo mis sistemas duplicados por si acaso, estoy gastando el doble, no es que es gratis. Entonces, es súper importante ir trabajando estos sistemas más conservadores en función de otras variables, ¿no? O sea, también, por ejemplo, como dicen en el tercer punto, acomodarlo en función del día, ¿sí? Después empezamos a trabajar a nivel de horas, ¿no? Porque no todos los sistemas tienen la misma carga en función del tiempo. Entonces, puedo tener un tema más híbrido ahí entre conservador y reactivo, en donde puedo jugar un poco, ¿sí? Como ustedes ven, como vieron en los slides anteriores, siempre ese cuadrado que no termina de ser una curva es, de alguna manera, el punto de conservadorismo que tiene mi sistema, por si acaso, ¿sí? Ese lag, ese shadow que tengo, que no llega a ser una curva, que no llega a copiar la curva de la demanda, es ser un poquito conservador. Ahora, si esos cuadraditos que parecen pixelados sean realmente un cuadrado muy grande o dos cuadrados, la superficie que tengo entre ese cuadrado y la curva es todo lo que estoy gastando de más. Por eso, cuanto más ajustado la curva esté, más eficiente es el sistema. Y a eso es lo que apunta esta presentación en particular. Es, de alguna manera visual, cuán pegado a la curva de demanda está el aprovisionamiento de recursos. Fíjense que también tenemos el enfoque reactivo, ¿sí? Que obviamente se pueden hacer cuando las réplicas de mi aplicación levantan súper rápido, ¿sí? Porque si no, por más que yo esté en función del crecimiento de la curva disparando nuevas instancias, no van a estar disponibles para poder recibir la carga, ¿sí? Porque van a estar iniciando y demás. Y suele pasar que si esa curva es muy dinámica, no terminan de iniciar, que ya las estoy matando porque la curva baja, ¿sí? Entonces es súper importante entender hacia dónde voy en función del diseño de mi aplicación o las características propias de la naturaleza de la aplicación y también de que sea costo efectivo, ¿no? Por eso dice al final, digamos que la elección depende, ¿sí? Es en si realmente el tiempo de creación de esa instancia, el tiempo real de creación, no de starting de una máquina virtual, sino de que la aplicación está disponible, sea compatible con eso, ¿no? O sea, sea compatible con esa reactividad que estoy buscando. Bien, avanzando un poquito, vamos a ver dos formas. Ustedes van a ver dos formas diferentes, digamos, de ver, valga la redundancia, cómo se mide, ¿no? Esto de la disponibilidad, de la calidad la calidad de la escalabilidad que estoy haciendo. Y uno está basado en SLO, que es el más tradicional, ¿no? O sea, es entender entre métricas de calidad y métricas objetivas qué es lo que va a hacer realmente ese sistema, ¿sí? Ahí se meten muchas cosas y no necesariamente son técnicas solamente, ¿sí? A veces tienen que ver con ser oportunos en el aprovisionamiento de recursos para que determinado segmento de usuario se sienta con una calidad percibida determinada, ¿no? A veces cuando hacemos segmentación de usuarios también es bastante complejo eso. Entonces, tenemos el enfoque basado en el objetivo de niveles de servicio y un enfoque basado en caja negra, básicamente que entonces uno no ve nada adentro, solamente sabe que, por ejemplo, el percentil 95, ¿sí? El top, digamos, de la cantidad de transacciones se van a resolver en determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Y eso es lo que nos deja el espacio, quizás, como veíamos antes, en sistemas más reactivos y no tan conservadores, para esa latencia que yo me puedo permitir en pos de
ahorrar costos, por ejemplo. ¿Sí? Porque es tremendamente válido también, porque si el negocio no tiene el profit adecuado, tampoco tiene mucho sentido crecer, ¿no? Entonces, a veces pasa, y hay muchos clientes que tenemos nosotros, que es muy valioso esto de decir, ok, el 95% de las transacciones que vos estás teniendo en tu sistema se van a resolver en menos de un segundo. ¿Sí? Y eso es suficiente para decir, ok, yo quiero que el 95% de mis usuarios tengan transacciones abajo de un segundo. Y listo. ¿Sí? Entonces no importa ahí realmente cómo se logra eso y cómo no, y se juega con ese 5% para dejarlo, por ejemplo, en el caso de sistemas reactivos, de no llegar a cubrir esa curva y que algunas transacciones se demoren un poco más. Bien, ahí avanzando un poquito más, el tema de autoescalado, ¿sí? Llegando un poco más a lo que es puntualmente cómo salimos de este problema tan algorítmico, ¿no? Que parece, o sea, si yo crezco así, aumento así, y si aumento muy rápido, pasa esto o pasa lo otro. Saliendo un poco de este esquema tan, de alguna manera, determinístico, hay otras opciones, ¿sí? Es un poquito lo que quiero dejarles pensando hoy, que estaría bueno, si se puede seguir charlando, además, digamos, incluso en el chat de Discord, es cómo vamos jugando con este autoescalado, ¿no? Sabemos que el autoescalado es la selección automática del número de workers, el número de instancias, el número de pods en Kubernetes, ¿sí? Para que se logre la ejecución de un trabajo. Sabemos también que los métodos que vimos hasta ahora son más bien diseñados o hechos a mano, ¿sí? Y nos preguntamos, ok, ¿podemos aprender de esto? ¿Sí? ¿Podemos lograr que toda esta información de, ok, crezco de esta manera, cambio esto, cambio lo otro, que está registrada, ¿puedo utilizarlo para aprender? La respuesta es que sí. Y es realmente bastante sencillo, no es tan complejo, salvo que, digamos, la variabilidad de esa curva de demanda no sea muy predecible. Se puede aprender bastante de eso. Entonces, yo saco, por ejemplo, tres puntos principales. Uno es que el total de la cantidad de workers que voy a tener, perdón, el total de la cantidad de trabajo que voy a tener en las instancias activas, es algo que puede llegar a ser predecible, ¿sí? Entonces voy a empezar a trabajar con número de workers y a empezar a suavizar las decisiones, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, sistemas diseñados a mano, lo que tengo son reglas fijas. Y si voy a un approach más orientado a Machine Learning, ¿sí? Machine Learning, como normalmente se conoce, digamos, es básicamente entrenar un modelo matemático que me permite a mí sacar predicciones, ¿no? Si yo le digo, esto de esta manera, y lo repito millones de veces en diferentes escenarios, voy a generar una suerte de aprendizaje. Entonces, cuando yo le presente un escenario desconocido, voy a tener la respuesta, ese outcome, que es una predicción. Más o menos precisa, pero es una predicción mejor que si no supiera nada, ¿no? Entonces, en el caso de las que son diseñadas a mano, son reglas fijas. En el caso de Machine Learning, va aprendiendo en función de los datos, ¿sí? En función de los datos de cómo va funcionando esa escalabilidad, ¿sí? En el caso también original o tradicional, solamente usa señales que son directamente relevantes, ¿sí? Y en el caso de Machine Learning, puedo explotar señales no tan relevantes, pero que afectan el escenario, digamos, en donde está funcionando mi sistema. Esto es muy común, por ejemplo, en donde yo, cuando hago el diseño de mi escalabilidad, no tengo en cuenta, por ejemplo, en videojuegos, por ejemplo, videojuegos para chicos, no tengo en cuenta si está lloviendo o no está lloviendo, ¿sí? Por ejemplo, si está lloviendo, los niños no van a estar jugando fuera y es más probable que estén utilizando un videojuego y que la curva de demanda empiece a aumentar. Entonces, procesar eso de manera así manual es medio complejo, es muy, muy engorroso. Entonces, cuando yo lo pongo en modelo de inteligencia artificial, es mucho más simple poder tener esa predicción, ¿sí? Obviamente, los modelos de Machine Learning son de lazos cerrados, ¿sí? Podemos realimentar esa información de la que estamos aprendiendo en función de lo que estamos produciendo,
¿sí? Es decir, ok, yo predigo esto, si funciona bien, realimento, digo, voy a tomar la misma decisión la próxima, o es muy probable que tome la misma decisión la próxima, y si funciona mal, lo hago una realimentación negativa y digo, ok, esto no está bueno, probablemente me equivoqué, entonces aprendo eso. ¿Sí? Eh, Hay algo que no está tan bueno y es que, por ejemplo, si yo tengo un problema en escalabilidad, crezco mal, los que están diseñados a mano son más fáciles de hacer debugging. ¿Sí? En cambio, en el caso de Machine Learning, es bastante difícil, dice potencialmente difícil de debuguear. Yo iría a difícil de debuguear directamente, son bastante más difíciles. Entonces, al fin y al cabo, digamos, lo que vamos a estar teniendo es que, por ejemplo, digamos, la parte de los que están diseñados a mano están más preocupados, digamos, por casos de borde, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, el crecimiento de la demanda, por ejemplo, cuando llueve, Raúl, perdón es un caso de borde. que te Sí, interrumpa. Nos estamos quedando sin tiempo ahí. 2 minutos, 3 minutos sí, más perdón, no, tenemos, no, tenemos que hacer. Perdón que dale, te no hay interrumpa. problema. Tranquilo, no hay problema. Y en el caso de Machine Learning, se preocupaba un poco más sobre la performance promedio, ¿sí? No es exacto, sino que va a apuntar estadísticamente a la mayor cantidad de casos, ¿sí? Como ven, digamos, en un crecimiento de demanda, el manual van a estar viendo estos cuadraditos, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento de los clusters, ¿sí? En función del tiempo. Y se puede ver como copia, de manera un poco más acertada, el modelo Machine Learning. Entonces, si ustedes después ven y sacan el área bajo la curva de aprovisionamiento de recursos, que es directamente proporcional al costo, en el caso de Machine Learning siempre es menor, porque es mucho más fácil, digamos, de ir pegándose más a la curva de demanda. Vamos a avanzar un poquito más y les voy a dar las gracias por haberme escuchado. Me pasé un poquito del tiempo. No sé si hubo alguna pregunta, Santi, o algo que necesitemos contestar. Primero, muchas gracias, Raúl. No hubo preguntas. No sé si alguno quiere preguntar ahora. Tenemos espacio para una pregunta y si no, nos vamos a la siguiente charla y seguimos la conversación por Discord. Dale, ¿Alguno buenísimo. tiene alguna duda? Parece que no. No está escribiendo nadie, así que, Raúl, muy buena Buenísimo. charla. Me encantó, súper interesante. Creo que Gracias. va a dar para más conversación fuera de línea vía Discord. Y te agradezco el esfuerzo del tiempo que pusiste en la charla, de estar acá, poder lidiar con Astor en el camino. Sí. Mandar un saludo que ahí Estamos lo veo por medio. atrás. Sí, 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 ahí andaba. Y bueno, te agradezco nuevamente y nos estamos viendo. Dale, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.